Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, la entrevista del día, en este día domingo, después de una semana que para muchísimos chilenos no lo pasamos muy bien, ¿ah? Y no lo pasamos muy bien por la lluvia, los fuertes vientos que tuvimos y el corte de luz, y también la energía, que es lo mismo que la luz, pero siempre hay dos formas de decirlo. Y nos acompaña hoy día en la entrevista en la Radio Agricultura don Humberto Verdejo. Él es ingeniero civil en electricidad y académico de la Universidad de Santiago y ha tenido la posibilidad de acompañarnos en esta entrevista para ir sabiendo qué pasó, por qué pasó una semana entera sin energía en tantos lugares del país. ¿Cuál es, junto con saludarlo primero, don Humberto, muchas gracias por estar con nosotros acá? Muchas gracias por la invitación. Ha sido una semana, digo yo, que se fue ayer sábado, pero una semana fuerte para todos, ¿ah? ¿Cuál es su análisis de la gestión, por ejemplo, de Enel durante el reciente temporal que dejó, según dicen, a más de 60.000 personas sin luz en la región metropolitana? Sí, el pic fue más de 1 millón. Más de 1 millón. El fin de semana, digamos, anterior, Ya. cuando se produjo el apagón producto de los árboles. Ya. Yo creo que lo que ocurrió es la consecuencia de una crónica, de una situación que todos sabíamos que iba a ocurrir en algún momento, pero que todo el mundo le estaba sacando de una u otra manera, tirando la pelota al córner o sacándole el cuerpo. Ya. Porque la red eléctrica que nosotros tenemos actualmente es muy antigua. Es una caja negra, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos la semana pasada pidiendo a la empresa, incluso a la propia superintendenta, que la gente que no tuviese suministro llamase por teléfono para que la empresa supiese que estaban sin servicio? Entonces, tenemos una red muy antigua que no está monitorizada en los tiempos actuales, ¿verdad? Donde la tecnología está hasta en el teléfono, ¿verdad? Pero la red eléctrica no. En el fondo, las empresas no saben quién tiene y quién no tiene suministro. Segundo, aparece la coyuntura en relación de los árboles, ¿verdad? Sí. De acuerdo a los datos de la autoridad y las empresas, se cayeron cerca de 2.000 árboles y eso genera o nos trae o nos pone en evidencia sobre la mesa de quién es la responsabilidad de los árboles. Entonces, dentro de los árboles hay tres tipos, yo los caracterizo tres tipos. Primero, el árbol que está en el eje del tendido y que esa es responsabilidad de la empresa de distribución. En el fondo, el árbol que está bajo la red lo tiene que podar la empresa. Está el árbol que está en un terreno de un tercero, ¿verdad? Y si la infraestructura o el poste colinda con el terreno de un tercero y la rama está sobre el tendido, la responsabilidad es del tercero, no de la empresa de distribución. Ya. Y en tercer lugar está el árbol que está en el espacio público donde el municipio es el responsable. Ya. O sea, no todo le toca en él o la otra. Yo creo que la responsabilidad es un tercio para cada uno. Ya. Y en tercer elemento, sumado a que la red eléctrica es una caja negra, el problema del arbolado urbano, y el tercer elemento, la falta de inversión. Y la falta de inversión está dada principalmente por una regulación que tiene 40 años y que no se ha modificado. Por lo tanto, nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir en algún momento, pero yo creo que nadie dimensionó, ni ningún plan de mitigación o de emergencia, que este iba a ser un evento climático tan complejo que dejó a más de 1 millón de clientes sin servicio el fin de semana pasado. Entonces yo creo que esos son los tres pilares que pudiesen explicar la situación que hemos atravesado estos días. Por lo tanto, no se le puede, digamos, y hablando en buen chileno, echar la culpa solo a él, ¿cierto? Porque están las municipalidades y están también en la otra parte que usted me mencionaba. Los terceros, los privados. Los terceros, los privados. Hay terrenos, y yo lo digo aquí con conocimiento de causa, yo vivo en la zona norte, norponiente, yo creo que fue la zona más afectada, donde
me tocó el día viernes, salí a comprar pan porque estábamos sin luz y era evidente que los árboles que estaban dentro de los terrenos de terceros se cayeron o estaban afirmados dentro de la infraestructura de transmisión y no se tiene catastrado de quiénes son los árboles o en el fondo quiénes son los dueños y los responsables. Y los árboles que estaban en la vereda al frente y se cayeron sobre la infraestructura de transmisión, que son de responsabilidad de los municipios, Claro. también provocaron estos cortes. Entonces, hay una responsabilidad compartida. Y yo creo, y estoy convencido, que nos queda invierno todavía por delante. No tenemos certeza cuántos árboles quedaron en pie de que debiesen haberse caído. Entonces, en la medida que no tecnologicemos la red y que no se haga una convivencia, en el fondo una planificación en función de la responsabilidad de la mantención del arbolado urbano, es probable que este evento se vuelva a repetir. Se vuelve a repetir. Ahora, ¿qué tipo de planes, algo ya ha dicho, qué tipo de planes de contingencia eh, suelen tener estas empresas? ¿Ah? Para que vean cómo están para atrás y mejorar, porque hoy día le están pegando combos por todos lados a la empresa Sí, eléctrica. porque también es cierto y hay que reconocer que el hecho de tener una regulación tan antigua, ¿verdad? Que no se ha modificado estructuralmente en 40 años, hace que las inversiones se hayan ido postergando y sumado que los cargos o los cargos que definen la remuneración de la empresa de distribución estuvieron congelados 4 años por la autoridad, hace que al final del día pareciese que la empresa hubiese preferido operar con los recursos mínimos y preferir pagar la multa que hacer una inversión que actualmente no se está reconociendo en la tarifa. Entonces, la empresa, de una otra manera, opera con lo que la autoridad le define. Y si la autoridad no contempla, digamos, el refuerzo, digamos, en términos de cuadrilla, los mantenimientos preventivos, pero que tengan un reflejo en la tarifa, porque al final del día hay que recordar que aquí el usuario paga todo, Sí, entonces no podemos pedir estándares altos de calidad de suministro si es que las señales, digamos, al dueño de la empresa no están sobre la mesa. Hay empresas que sí han hecho esfuerzo por sobre lo que la normativa le exige. El día viernes escuchaba al mediodía al gerente de CGE que decía, nosotros sí. hemos hecho grandes inversiones en la red a pesar que las condiciones regulatorias son distintas. Pero indudablemente esas son políticas de los grupos, digamos, empresariales o los dueños de las infraestructuras de la red. Por lo tanto, queda en evidencia que en él no dio abasto. No dio abasto porque no tenía las suficientes cuadrillas, porque los planes preventivos no eran los que correspondían, teniendo en cuenta que este es un evento totalmente anómalo, pero nos quedamos cortos por todos lados. Bueno, y el viento también los pilló a todos, yo creo. Exactamente, yo me acuerdo ese día en la noche salí al patio y yo le decía en la casa, era estar a la orilla del mar, porque Claro, era como estar en el Caribe. exactamente, era un viento, pero nunca pensé que al día siguiente, cuando llegara la luz del sol, la infraestructura de la red de distribución estaba en el piso. O sea, la zona norte, si uno lleva a un ejemplo de cañerías de agua, las redes eléctricas son cañerías de agua, Sí, cañerías de agua. Entonces, hay cañerías de grueso calibre y de calibre más pequeño, y las de grueso calibre se supone que son las que llevan gran cantidad de agua, gran cantidad de electricidad a diferentes consumos. Esas se cortaron, o sea, se vinieron al ya, suelo derechamente. Por lo tanto, el daño a la infraestructura fue muy grande, producto principalmente de los árboles. de los árboles. Sí, eso yo creo que todo el mundo lo está comentando, en algunas partes están votándolo ellos mismos como vecinos de comunas, en fin. Yo que vivo en Calera de Tango, también se nos cayeron varios árboles grandes, pero hubo que hacerlo nosotros nomás, porque además que estaba dentro de un sitio, o sea, A- no es de la municipalidad y no es de Enel tampoco. Ahora ¿Ah? uno también echa de menos, y quizás por lo novedoso del evento, la lenta reacción del Estado. ¿En qué sentido? Esto fue un terremoto para la red eléctrica. Tremendo. Y probablemente en el Anillo Santiago, ¿verdad? Dentro de Vespucio,
la gente no lo percibió, pero en las zonas fuera del anillo, Maipú, La Florida, Lampa, la red eléctrica está en el piso y los árboles están derechamente destruyeron la infraestructura. Entonces, uno lo que esperaría es que para este tipo de eventos la reacción de la autoridad fuese más rápido. Si indudablemente la empresa quedó en evidencia que no tenía el personal para salir a despejar árboles, uno esperaría que el uso, por ejemplo, del personal de las Fuerzas Armadas hubiese sido con más anticipación. O Ya, sea, o sea, al hablar de autoridad se refiere a la autoridad de gobierno. a la autoridad de gobierno, claro. Ya, en este caso el ministerio, ¿cierto? Exacto. O el mismo presidente, que también incluso le pidió al embajador en Londres quisiera ver lo que le pasó a Chile con él. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que fue la suma de muchos eventos que yo creo que todos sabíamos que en algún momento iba a ocurrir, pero la reacción fue lenta por parte de la empresa, por parte de la autoridad también, Ya, y en definitiva incluso por parte de los usuarios, porque ahora nosotros mismos debemos ser conscientes que si tenemos un árbol en la casa, hay que saber si ese árbol saber si no está seco, ¿verdad? Y claro. ser lo suficientemente responsable, porque si el árbol se cae, nos puede dejar incluso a nosotros sin suministro, porque uno esperaría, y es la solución que se escuchó recurrentemente durante la semana, soterremos la red, en el fondo, Claro, que sea todo subterráneo. Eso en la práctica no tiene mucho sentido en el corto ni en mediano plazo, o sea, yo creo que es una solución de largo plazo, una por temas de costo, de costo, sin duda. y segundo, por los tiempos de construcción. Yo he tratado de entregar el siguiente mensaje. Todavía nos queda invierno. Sí. ¿Qué Y, pasa con los árboles que no se cayeron? y podría llover de nuevo. Ojalá que llueva, porque la sequía, que el fenómeno de Sí. la niña, la transición al fenómeno de la niña parece que va a ser duro. Pero ¿qué pasa con los árboles que nos han caído? Y eso yo creo que debe ser la primera prioridad, o una de las prioridades que deben tener las empresas en estos momentos, junto con los municipios Con los y la municipios. autoridad. Claro, sin duda, porque si no puede pasar de nuevo exactamente lo mismo. ¿Ah? El terremoto espera 10 años, 15 años, pero la lluvia que estábamos esperando con toda la fuerza del mundo llegó para quedarse varios días con viento y como muy bien dice usted, necesitamos el agua también, ¿cierto? Exactamente. Y ocurre esto que dejó, mm, bueno, hay todo un comentario en cuanto a Enel, en cuanto a CGE, pero así termina la gente, po, un poco asustada, complicada. ¿Qué puede pasar con las tarifas? A ver, ahora nosotros estamos en un nudo ciego, es decir, las tarifas van a subir, ¿verdad? Sí o sí, Sí o sí, porque eso, el alza tarifaria viene por otro motivo, no por lo que le pagamos a la empresa de distribuidora. Si acuerdo. bien es cierto, sube, pero la tarifa tiene que subir sí o sí. Y tenemos una mala calidad de suministro. Entonces, la gente indudablemente está molesta porque la tarifa le sube y el servicio es malo. Pero, perdón que lo interrumpa, pero la gente podría decir, mire, pero descuénteme la semanita que... A eso voy yo. Ya, La regulación vigente establece la posibilidad de tres tipos de compensaciones. La primera compensación, que está establecida por ley en la ley SEC, es asociada a la compensación, digamos, por la energía no suministrada. ya, En el fondo, a partir de un cierto número de horas, ¿verdad? Si nosotros pagamos la tarifa, por ejemplo, 150 pesos por kilowatt hora, la empresa de distribución está obligada a compensarnos con un costo que actualmente está en 800 pesos por kilowatt hora. Entonces, hay un ya, recargo en la compensación. Entonces, esa es la primera compensación. La segunda compensación es vía CERNAC, ¿verdad? sí, Que la empresa puede acordar con CERNAC algún tipo de compensación por la quema de electrodomésticos, los alimentos, etcétera. Y la tercer tipo de compensación es la demanda civil que puede ejercer un usuario con la empresa de distribución. Ahora, yo creo que las dos primeras van a operar rápido. En el fondo, ya, el viernes se anunció que al menos tres distribuidoras van a entregar las compensaciones. La primera, que es la vía ley SEC, de manera inmediata, porque la compensación opera mediante el siguiente procedimiento. Ocurre el evento, la SEC abre un proceso de investigación que puede durar hasta 2 meses, y en función de eso se aplica el descuento en la cuenta final. ya, Entonces ahora lo que hicieron las empresas es que el proceso de investigación se va a realizar, pero se va a compensar en primer lugar. Y posteriormente se va a determinar
si era fuerza mayor o no era fuerza mayor. Ah, ya. No van a esperar que se haga todo un proceso, sino que exacto, eh, eh, van a compensar la semana o a lo mejor más de una semana en algunas partes exacto. que la gente no tuvo luz. Claro, entonces esa compensación va a llegar en el corto plazo Ya. y probablemente salga en la próxima facturación. Entonces, respecto al alza de tarifa, puede darse la condición de que justo en este mes venía el reflejo del incremento de la tarifa fuerte. Sí. Entonces, como muchos clientes estuvieron sin suministro, probablemente el alza se va a compensar un poquito con la compensación. Con la compensación. Lo cual no es una mala noticia, pero también es bueno ponerlo sobre la mesa para no generar falsas expectativas de que las tarifas no van a subir. ¿Y no será mejor correr el alza? No, yo creo que técnicamente no es una solución factible porque la deuda va a crecer. Ya. Y la ventaja de esta normalización tarifaria es que la deuda se comienza a pagar, pero no de una manera tan importante para que las tarifas suban un 150%. Entonces, para evitar que se siga acumulando la deuda, hay que hacer la normalización tarifaria. Entonces, probablemente este mes de agosto va a venir con compensación, justo cuando venía el alza, la primera alza importante. Entonces, puede que se aminore y ya en septiembre viene el subsidio. Ya. Entonces, probablemente entre agosto y septiembre veamos la compensación, el subsidio y quizá alguna compensación adicional vía CERNAC. Entonces, probablemente aquí a fin de año las tarifas parecerán de que no van a subir, pero sí, de todas maneras tienen que subir. Pero el efecto de la compensación, esperemos que haga que la cosa sea un poquito más amigable. Y algo más que debiera pasar o a lo mejor no va a pasar, Humberto. ¿Se les quita la concesión o no? ¿Se les debe quitar o no? A ver, la Ley General de Servicio Eléctrico en el artículo 41 establece que previo informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, si el informe dice que la empresa recurrentemente no ha cumplido con los estándares de la norma, el presidente puede emitir un decreto donde se cancela la concesión. Ah, ese es un decreto con fuerza de ley. Es un decreto fuerza de ley, exacto. Previo informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ahora, desde un punto de vista técnico, yo creo que no es una buena alternativa, porque al final del día, la empresa, supongamos que llega otro operador de la red, se va a encontrar con una empresa que está en problemas, tiene mala reputación, ¿verdad? Las redes están débiles, hay que pagar compensaciones. Entonces, en definitiva, no sé si sea la mejor alternativa traer otro operador a establecer un proceso de diálogo con la empresa para que se implemente inversión en el corto plazo. Eso desde el punto de vista técnico. Punto de vista legal, los expertos dicen que esto pudiese tomar hasta 2 años para el término de la concesión y que en algunos casos puede que no termine en nada. Ya. Entonces, más allá, yo creo, de echarle más pelo a la sopa, yo creo que hay que establecer un proceso de diálogo con la empresa, claro, ¿verdad? Donde se comprometan a hacer inversiones de corto plazo para que esto no vuelva a ocurrir. Y esto es primera vez que ocurre de esta manera, digamos. ¿Ah? O sea, el evento del viernes pasado es equivalente a la nevazón del 2017 y equivalente a un terremoto. Al terreno. Pero con la diferencia de que nunca tuvimos tantos clientes sin suministro al mismo tiempo. Entonces, son eventos que no teníamos considerado y tampoco está la experiencia o un caso anterior de cancelación de concesión. Por lo tanto, son dos eventos que no hemos visto anteriormente y que no tenemos posibilidad de compararlo con una realidad anterior. Ya. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, don Humberto Verdejo, ingeniero civil en electricidad y académico de la Universidad de Santiago. Estimados auditores, nos vamos un minutito, vamos a una pausa y ya regresamos. Quédese en la sintonía de la Radio Agricultura. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en la entrevista del domingo con Humberto Verdejo, ingeniero civil en electricidad y académico de la Universidad de Santiago, la USACH. Humberto,
¿cómo se compara la infraestructura y respuesta ante emergencias eléctricas en Chile con la de otros países que enfrentan condiciones climáticas extremas? Esto lo escribimos porque va una segunda pregunta para después. ¿Qué papel podría jugar o podrían jugar, digo, las nuevas tecnologías en la prevención y gestión de cortes de luz en el futuro? La realidad es que nuestros países van a depender mucho del rol que tenga el Estado. En el caso chileno, los servicios básicos son totalmente estatales, o sea, perdón, totalmente privados. Ya, Y el Estado no tiene ningún tipo de participación a no ser de que es el regulador. Entonces, en el caso chileno, ¿verdad? Agua y electricidad totalmente privados. ya, Entonces, eso hace que en otros países donde los sistemas están integrados con aparatos estatales, los tiempos de respuesta sean menores o sean mejores. ya, Y en relación a la tecnología, por ejemplo, uno siempre mira a los países referentes, Estados Unidos, ¿verdad? Los países de Europa, donde en definitiva sus redes eléctricas son mejores que las nuestras porque en definitiva ellos avanzaron en la incorporación de tecnología asociada al monitoreo de la red hasta el último usuario, ya, ¿verdad? Nosotros al día de hoy, ya lo conversamos al inicio, si un usuario está sin suministro, la empresa y la autoridad, la única forma de saberlo es que uno llame por teléfono. Esa es la triste realidad. Ahora, lo importante, perdón, en paréntesis, lo importante es que contesten el teléfono, porque pero la Sí, gente está indignada con sí, eso. de hecho, una formulación de cargo de la Sí, superintendencia a Enel es por el no contestar el teléfono, sí. ¿verdad? Entonces, eso también es un elemento súper relevante al momento de hacer el análisis. Así que, perdón, la interrupción puede continuar. Entonces, lo que ocurre y lo que uno esperaría es que la red estuviese tecnologizada. Y aquí, esto, lo que ocurrió también, yo lo veo como consecuencia de la tosudez que tuvo la autoridad el 2019 en no perseverar con el recambio de medidor inteligente. Porque Ah, al final del día, el medidor inteligente tiene muchas prestaciones, pero una de las prestaciones era el monitoreo o es el monitoreo de la ya, red en tiempo real. Entonces, el 2019, cuando el gobierno de la época le entrega la responsabilidad a las empresas para esta socialización de la política pública, nos encontramos con una serie de rechazos producto de argumentos que no tenían sustento técnico, pero que desafortunadamente todo el sector lo manejó mal. Y al final del día la solución más fácil fue congelemos la política pública y que el recambio que era obligatorio, verdad había una norma que obligaba a toda la empresa a cumplir con unos porcentajes de recambio medidores, se cambió y se llevó a voluntario. ya. Entonces las empresas tienen que voluntariamente, o sea, las empresas tienen que convencer voluntariamente a los usuarios que cambien el medidor. Y eso dejó por tierra la política pública porque la idea del recambio masivo era iluminar la red. En el fondo, tener sensores en todas partes para, dentro de las prestaciones, tener mejor posibilidad de monitoreo ante la falla. Entonces, esa pausa, esa política pública, yo creo que ahora hay que retomarla y hay que retomarla como una política de Estado. Perdón, pero los medidores, ¿están los que dice usted tecnologizados y con toda la... Exactamente. ¿Los tienen? La tecnología Está. está en el mercado. De hecho, a diferencia del 2019, donde por ejemplo Enel quería poner su propia tecnología, Ya, la autoridad avanzó con una norma y estableció que los medidores deben cumplir ciertos estándares para no casarse solo con una tecnología de una empresa en particular. Entonces, la tecnología está en el mercado. Si el tema aquí hay que romper dos barreras. Primero, que el recambio de los medidores debe ser obligatorio. Y ya. eso, por un lado, va a generar el espacio o la discusión de qué pasa con el dueño del medidor actual, qué pasa con su medidor, porque ahora lo va a instalar la empresa de distribución o lo dice instalar la empresa de distribución. Entonces, la propiedad es un tema que hay que resolver. Ya. No sé, ¿será que la empresa compre el medidor antiguo? ¿Se lo dé? ¿Hay alguna especie de acuerdo para poder romper esa barrera? Lo segundo es que el despliegue tiene que ser masivo, es decir, ojalá más allá del 90% de la red para que los sistemas de comunicación efectivamente funcionen Funciona. y que esto efectivamente sea rentable, porque
como lo conversábamos al inicio también, todas las inversiones se pagan en tarifa, ¿verdad? Entonces, para que el despliegue de los medidores cumpla el objetivo, hay que introducir tecnología adicional en la red eléctrica y esa sí tiene que remunerar. Entonces aquí operan las economías de escala. Mientras más recambio haya, menor es el costo para que los sistemas de comunicación operen. Entonces, en la medida que esa política se retome, vamos a romper la barrera de la tecnologización. Y yo creo que hay que perderle ese miedo, ¿verdad? Hay que perderle el miedo a que nos van a robar los datos, a que van a saber si estamos en la casa o no, si el medidor mide o no mide más. En este último aspecto también hay que entender y mostrarle a la ciudadanía que los medidores que tenemos instalados en la casa tienen 40 años. Sí, o más. O más. Entonces, probablemente van a haber diferencias de medición respecto a los medidores nuevos. Pero esto tiene que ir con un proceso de enseñanza, de socialización y mostrarle a la ciudadanía que lo mejor que puede haber en términos técnicos asociados a mejorar la calidad de suministro es que incorporemos tecnología. Entonces yo creo que ese es como desde mi punto de vista, y a lo mejor estoy equivocado en esta hipótesis, pero yo creo que es la única forma de poder mejorar la resiliencia de la red, monitorizarla. ¿Y qué es lo que hacen otros países? Pero en el caso nuestro, con redes de 40 años atrás y con medidores que tienen el impacto que la red eléctrica es una caja negra, no vamos a avanzar a pesar de que establezcamos muchos planes de POA. Ya, pero es mejor que, a ver, si ponemos como ejemplo y lo nombramos, si en él le instala el nuevo medidor al usuario, o bien el usuario puede comprarlo y decir ya venga a instalarlo. Yo creo ¿Qué que es mejor? ¿Es mejor que lo haga la compañía o las indudablemente, compañías? no, indudablemente desde el punto de vista de seguridad, para que la instalación quede certificada ¿Sí? y el usuario no tenga ningún tipo de riesgo, es mejor que lo haga la empresa. O sea, claro, pero la compra del medidor. En estricto rigor, la norma técnica vigente establece una serie de prestaciones que cumplen varios medidores. Ya, Pero en el fondo esto es como las telecomunicaciones. La empresa de telecomunicaciones cuando va a la casa y nos instala el deco, 1, 2, 3 deco, el sí, deco lo ponen ellos. sí. Entonces, para asegurar que todo quede bien instalado, que el equipo no tenga falla, no tenga alguna falla de fábrica, etcétera. Ya, en el caso de la energía sería lo mismo. Yo Es sugiero que mejor sea lo que lo haga mismo, la la compañía. que lo haga la empresa, con reglas claras, con protocolos claros, pero que lo haga la empresa. ¿Para qué entregarle otra preocupación al usuario? Y el concepto que hay que pensar es el mismo de telecomunicaciones. Cuando uno quiere cable y quiere tener el CDF en el dormitorio, en el televisor del dormitorio, nos ponen un deco allá. Entonces Exacto. acá exactamente la misma idea. O sea, sería bastante mejor todo el sistema. Exactamente porque, insisto, y por no ser reiterativo, en la medida que la red eléctrica no se ilumine, estos problemas van a seguir ocurriendo. Vaya, vaya. O sea, hay que estar entonces atento y tratar de que esto se pueda hacer, por lo de la terminología, ¿sí? Tecnologizar la red. Tecnologizar la red. O quizás a mí me gusta, la red eléctrica hoy día es una caja negra, hay que iluminar la red. Y la forma de iluminarla es colocar tecnología. ¿Qué papel o cuáles son las expectativas a largo plazo para el costo de esta electricidad de que estamos hablando? A ver, nosotros tenemos una deuda gigante que pagar producto de estos mecanismos de estabilización que no funcionaron en el 2019 ni en el 2022. Entonces nosotros vamos a tener alza de tarifa sostenida hasta el 2027, sí o sí. De ahí baja un poquito, pero vamos a terminar de pagar la deuda el 2035. Entonces nuestra deuda, nuestra mochila, sí o sí dura hasta el 2035. Hasta el 2035. Exactamente. Wow. Entonces, y eso es parte, y eso no tiene que ver con la empresa de distribución, eso tiene que ver con estos mecanismos de estabilización que implementamos en el estallido social, nuevamente en la pandemia y que desafortunadamente no funcionaron. En el estallido social hubo harto que hacer ahí, po. Claro, si uno hace un análisis hacia atrás, yo el otro día pensaba, ¿dónde partió el problema? Y el problema partió con los medidores inteligentes. Porque Ya, la gente no quería medidor inteligente, eran 400, 500 pesos más en la cuenta, y ahí se comenzó a preguntar cómo se pagaba la electricidad.
Entonces aparecieron los contratos suministro, ¿verdad? Que esto se tiene que actualizar, que en esa época estaban pagando contratos más caros que los del día de hoy, a pesar de que hoy día seguimos pagando contratos caros, y viene el estallido social, y producto de los medidores inteligentes y el cuestionamiento de los contratos suministro, se congela la tarifa por primera vez. Sí. Después llega la pandemia, la ley de servicios básicos, ¿verdad? Para la gente que no podía pagar. Y después, saliendo de la pandemia, la autoridad de turno decide implementar otro mecanismo de estabilización para no tener que subir la tarifa un 50%. Y llegamos a marzo de este año con un alza casi un 150% y tuvimos que implementar un mecanismo de normalización tarifaria. Y que al final del día, los problemas de alza de la cuenta de la luz tuvieron el origen en los medidores inteligentes, que es lo que hoy día vamos a necesitar para salir del problema que tenemos en distribución. Ya. Entonces, parece un poco triste, pero al final del día, por una política pública que no se implementó bien, al día de hoy estamos pagando tarifas muy caras y con una mala calidad de suministro. Ahora, ¿y esos medidores inteligentes tenemos para una población tremenda grande? O sea, Yo no digo todo el país, pero actualmente el sistema tiene 7,5 millones de clientes, sí, que son 7,5 millones de medidores. De esos 7,5 millones, probablemente 400.000 se cambiaron en su momento a los inteligentes, ya. pero están funcionando como medidores antiguos, no están funcionando como medidores inteligentes, porque para que funcionen y entreguen las prestaciones de la medición inteligente tiene que haber un recambio masivo. Ya. Entonces, en la práctica seguimos teniendo 7,5 millones de medidores convencionales. Entonces, lo que deseamos hacer es que ojalá el 90% de esos medidores pudiesen ser inteligentes. Y eso estamos hablando de 6 millones de equipos, y esto no va a ser un proceso de 1 o 2 meses, sino que hay que empezar con una campaña de recambio. Pero yo creo que desde el punto de vista de la importación de esos equipos, haciendo las planificaciones necesarias, eso no debiese ser una barrera. En el fondo hay que recordar que los fabricantes están al otro lado del mundo, Sí. y que ellos tienen gran capacidad de fabricar equipos a gran escala. Así que yo eso no creo que sea una barrera en este momento. Bueno, ahora, ¿esos fabricantes son de dónde? ¿De China, Japón? Del lado del sol naciente. Del- Qué buena, qué buena, qué buena. Ah, vamos a hacer una segunda pausa para los auditores que están en la sintonía, que nos están escuchando. Quédese con nosotros, porque es no más de un minuto. Don Humberto Verdejo, ingeniero civil en electricidad, académico de la Universidad de Santiago, LUSACH, que nos está explicando todo lo que ha significado este corte de luz producto de la lluvia y de los fuertes vientos en varias regiones del territorio nacional. Espérenos, quédese en la agricultura. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en la entrevista de hoy domingo con don Humberto Verdejo, ingeniero civil en electricidad y académico de la Universidad de Santiago. Nos ha ido enseñando bastante acerca de cómo ocurrió esto, por qué ocurrió, qué podría haber hecho mejor, en fin, pero hay una cosa que yo le quisiera preguntar de nuevo, porque algo dijo al comienzo, Humberto, pero quisiera tenerlo con más detalle y especialmente hago el alcance de que no quiero yo llevarlo a la política, pero le pregunto cómo evalúa la reacción del gobierno, incluyendo digo, la intervención del embajador que, dado que el presidente Boris, el embajador en Italia, tuvo que hablar con Enel allá en Londres. ¿Mm? Entonces, perdón, en Italia, ¿no? En Italia. En Italia. ¿Cómo es eso? En general, la reacción del gobierno, incluyendo esto del embajador en Italia, que fue prácticamente a decir, miren lo que nos pasó.
Sí, yo creo que después de la batalla son todos generales, pero uno, de una u otra manera, pensando en lo que puede venir, yo creo que esta catástrofe para la red eléctrica, porque lo pongo así en el contexto de la red, deja varias lecciones. Y la primera lección es que los sistemas deben estar eh, centralizados y automatizados. Y por lo tanto ahí retomo un poco lo que conversamos en el bloque Sí, anterior respecto a la tecnología. Segundo, ante ocurrencias de este estilo, indudablemente el Estado pudiese reaccionar más rápido. Y yo por eso echaba de menos y aplaudo que los jueves y viernes la semana pasada estuvieron los militares desplegados en terreno para poder despejar los árboles. Y eso hace necesario evidenciar otra cosa, que por ejemplo para el retiro de los árboles no es, no es suficiente tener las ganas, por decirlo en términos bien sencillos, porque la red eléctrica es parte de es de propiedad de la empresa, pero puede estar energizada o no. Entonces por eso ya. los municipios actuaron muy bien, en el fondo no hacen nada hasta que la empresa eléctrica llegase a desenergizar y decir ya comiencen a retirar el equipamiento. Pero esa coordinación debió haberse hecho antes. En el fondo, ocurría la emergencia, tratar de detectar los puntos desenergizados y llevar mano a sacar de una u otra manera los árboles. Y en esa misma línea, dada la lenta respuesta que tuvo la empresa, producto que era una crisis que nadie podía manejar, se entiende la actitud o la acción que toma el gobierno, dado que Enel es una empresa estatal Sí, italiana. Entonces, lo que correspondía era, si los operadores aquí en Chile no respondían, ir, digamos, a la casa matriz, hacer la consulta donde correspondía, y como la empresa es estatal, que el presidente haya hecho la gestión política directamente con Italia. Pero uno esperaría que eso hubiese sido más rápido, más rápido. más rápido. Pero yo creo que, insisto, la crisis no se evaluó en su justa medida porque no se dieron cuenta el daño que había en la red en el anillo fuera de Santiago. Ya, Por ejemplo, el sector norponiente, yo tengo videos de 40, 50 postes en el piso, árboles gigantescos en el suelo, y eso da cuenta de que no tenemos un monitoreo efectivo de la red para manejo de crisis tan grande como esta. O sea, ya. el terremoto del 2010 nos dejó una lección importante, y verdad, tenemos Senapred y la gestión de riesgo cambió. Sí, Ahora, la gestión de riesgo con los servicios básicos tiene que cambiar. Por ejemplo, para la sequía, ¿qué se hizo? Se le pidió que la empresa de agua potable construyera unos tanques gigantes sí. en el cajón del Maipo, allá fue, en la zona de Mm, la cordillera, para sí, sí, tener sí. gran disponibilidad de agua en la medida que hubiesen estos aluviones y no dejar a la RM sin agua. Hay que hacer lo mismo con la empresa eléctrica. En el fondo, que tengan cuadrillas de respaldo, que tengan generadores disponibles para alimentar grupos pequeños. Y si eso es costoso, buscar la forma de que se financie. ¿Cómo se financiaron los estanques de agua potable en la zona de la precordillera? Eso indudablemente lo debemos estar pagando en tarifa también, porque no creo que haya sido una Sí, inversión que haya corrido 100% por parte de los privados. Entonces aquí también. en el Yo, lago Rapel también, po. Exactamente. Mm, Entonces yo creo que la lección importante de esto es cómo incorporamos a la red eléctrica dentro efectivamente de las áreas estratégicas ante la ocurrencia de un desastre. Para el estallido social, ¿verdad? Y para la pandemia y todos los eventos sociales complejos, las Fuerzas Armadas fueron a resguardar la infraestructura crítica, que la infraestructura crítica son subestaciones y centrales generadoras que son parte de la red eléctrica. Pero ahora nos dimos cuenta que en esta catástrofe fallaron, digamos, los últimos eslabones que llegan al usuario final. Por lo tanto, los estándares a la empresa de distribución, sea quien sea la misma o sea una nueva, tiene que considerar estas precauciones o estos planes de emergencia para contingencia extrema. Porque en definitiva, no puede ser que en los tiempos actuales la gente
tenga que llamar por teléfono cuando está sin corte, cuando se le corta la luz, y que ante viento más de 1 millón de usuarios quede sin electricidad. Eso yo creo que no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir. Estoy totalmente de acuerdo con usted, don Humberto Verdejo. ¿Ah? Hay también otra noticia que se dio en las últimas horas, que dicen que la división de vivienda y servicios básicos tuvo una incidencia notable en el IPC. ¿Cómo afectan los aumentos en las tarifas eléctricas a esta división en particular? No lo quiero llevar a un tema económico, pero ¿cómo afectan los aumentos en las tarifas eléctricas? La tarifa eléctrica subió ahora en julio, Sí, digamos, para los usuarios que hasta junio pagaban 45.000 pesos, le subió un 18%, pero para los que pagan sobre 45.000 pesos, le subió entre un 55 y un 45%. Y todo ya. ese segmento es pyme, toda la industria. Entonces, ¿qué hacen las pymes? Si le sube el servicio, los servicios que le permiten producir sus bienes, o valga la redundancia, los servicios, los traspasan a precio. Lógico, Entonces, la tarifa eléctrica que está asociada a un servicio básico, si sube, va a tener un impacto directo en la economía, porque todo va a subir. claro. Hay que pensar en esa panadería que la autoridad le dijo, ¿sabe qué? Usted no prepare o no cocine el pan con horno a leña, use el horno eléctrico. Y el costo de la materia prima para producir el pan le sube un 50%. La panadería tiene que subir el precio, Del tiene que pan, traspasarlo al usuario. claro. Entonces, es razonable y desafortunadamente ocurre así que esto haya tenido un impacto en el IPC. El ministro de Hacienda dijo el jueves de la semana pasada en la noche que el efecto del IPC del 0,7, la mitad es por el efecto del incremento de la tarifa eléctrica. Y que Sí. sin la tarifa eléctrica estaríamos dentro del 0,35, que era lo que proyectaban los expertos. Pero no hay otra forma que un incremento tan importante en la tarifa eléctrica no incremente la inflación. Y hay que tener en cuenta que nos queda otro escalón importante, que es el de enero, Ya. que es el incremento, digamos, para todos los residenciales, que va a llegar probablemente a un 40%. Entonces, adicional al 20% que subió ahora, Ya. probablemente en enero va a subir cerca de un 40% más. Cerca de un 40% más. Exacto. Entonces, esta tormenta perfecta tarifaria no ha terminado. Recién estamos subiendo la ola y el pic va a ser en enero. Esto es parecido a lo de las compañías de benzina, de petróleo, las bombas de benzina, cuando le suben las tarifas de la benzina, ya sea el 95, 93 o el petróleo. Bueno, hay algunos que son de las propias compañías, pero hay otros que tienen su propia bomba de benzina. Tienen que subir también el precio a los Lo tienen que traspasar clientes. porque no tienen la espalda. Una empresa grande a lo mejor tiene la posibilidad de no subir el costo del producto, del bien o servicio, porque lo descuenta con otra cosa, con alguna empresa distinta o que tenga, o con algún otro producto. Pero las pymes no les queda de otra más que traspasar el costo total. Claro. Y como las pymes es el motor principal de la economía nacional, no tenemos otra alternativa que esperar que el mercado experimente inflación. Y eso eleva el IPC. Exactamente, No hay nada que exactamente. hacer en ese caso. No hay nada que hacer. Ahora, yo insisto, la si- a pesar de que efectivamente estamos en un escenario tarifario malo, esto pudiese haber sido peor. Es decir, si no Wow. se hubiese implementado la ley de normalización tarifaria de abril de este año, hubiésemos estado hablando de un incremento de tarifas de una sola vez de un 150%. Ya. De una Y, sola vez. y esto tiene el trasfondo otra vez. Una política pública que no funcionó, ¿verdad? Generó un problema tan grande que en algún momento había que solucionarlo, porque las deudas hay que pagarlas. Y esta deuda que la provocó una decisión del Estado, la tienen que pagar los usuarios. Ahora, mucha gente me ha consultado a mí, oye, pero ¿qué culpa tienen? Voy a volver al comienzo casi, ¿ah? De nuestra conversación. ¿Qué culpa tienen las empresas eléctricas si llovió, pero de abajo para arriba? El viento era impresionante. eh,
Pero también hay quienes dicen, no, la culpa la tienen ellos. Usted explicó al comienzo de que ya los postes, no todos es responsabilidad de ellos, una parte, pero después ya vienen los árboles, ¿sí? Que si están debajo de las líneas ya son de la compañía, pero al revés, de las municipalidades. Pero hay gente que dice, ¿qué culpa tienen? Es un fenómeno de la naturaleza O que sea, provoca este terremoto. indudablemente, efectivamente, ninguna empresa lo podía haber anticipado que esto iba a ocurrir, pero evidentemente las fallas se pueden considerar que son de fuerza mayor. Pero los tiempos de respuesta no pueden ser de fuerza mayor. Eso sí, de acuerdo, de acuerdo. En el fondo, la norma establece que los tiempos de respuesta, es decir, desde que se produce la falla, se corta el suministro en este punto, la empresa tiene entre 2 y 4 horas para llegar. En Lampa fueron 7 días. Sí, Entonces, Calera tan igual. entonces, la empresa tuvo un incumplimiento. ¿Y por qué tuvo un incumplimiento? Porque no tiene el personal y también se entiende por la cantidad de fallas, digamos, y puntos de falla que ocurrieron al mismo tiempo. Pero tampoco tiene el suficiente tiempo, la suficiente capacidad para atender las llamadas telefónicas y tampoco tiene la posibilidad de saber de manera remota si una persona está o no con suministro eléctrico. Entonces, tiene una cuota de responsabilidad también. Eh, Hay en la avenida Kennedy, hacia el oriente, varios edificios nuevos, cuando uno va por la Kennedy para arriba. Y esos edificios recién hoy día en la mañana, perdón, perdón, fue El viernes en la el mañana. viernes en la mañana, recién tuvieron luz. O sea, se construyeron, pero no les dejaron un, algo para que tuvieran durante que los 5, 6, 7, 8 días. Claro, efectivamente, Un grupo son, electrógeno. son pocos los edificios en general que tienen grupo electrógeno, principalmente por los costos, y los costos siempre se van a los gastos comunes. Entonces, Sí, siempre se trata de economizar. En general, los edificios tienen grupo electrógeno para el ascensor, pero no para darle suministro al edificio completo. Pero particularmente en esa zona, yo creo que es, como en todo el tendido prácticamente en esa zona es subterráneo, es baja la probabilidad de falla, ya, pero falló. pero falló. Entonces, falló. Entonces, al final del día, eso nos deja en evidencia que el hecho de tener tendido subterráneo no es no es la solución o no nos garantiza falla cero, sino que igual pueden haber eventos de falla. Por lo tanto, la lección de aquí para adelante es: no nos vamos a poner a instalar grupo electrógeno y a quemar combustible de encina de manera permanente, sino que tiene que haber una gestión efectiva de la autoridad y definir reglas más claras y más exigentes a la empresa. Yo creo que ese es como el corolario después de todo este evento. Y previniendo lo que pueda venir. Exacto. Sobre todo al inicio del invierno, en fin, y no terminar ahora porque ya viene agosto y todo. Usted bien dijo al comienzo que podría venir un segundo aguacero. Ahora, yo el otro día, los primeros días de la crisis, los meteorólogos decían que no se tenía claro por qué esto ocurrió. Y después leí en un diario que un académico decía que estos fenómenos son recurrentes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se instalan radares para el viento. Y que en Chile no tenemos radares para el viento. Ahí hay Entonces, otra cosa importante. entonces yo creo que el Senapred, además de tecnologizar la red eléctrica, yo creo que hay que incorporar estos elementos que permiten cuantificar o anticipar los fenómenos climáticos extraños, que probablemente para nosotros son extraños, pero que algunos países son totalmente comunes. O sea, yo creo que el viento ya nos mostró, nos dio una muestra de lo que Sí, puede hacer. O sea, en sí, Chile no tenemos tornados, no, pero de aquí en adelante hay que hacer inversiones pensando en situaciones de catástrofe. Yo creo que eso también es algo que la autoridad debe evaluar en el corto sí, yo plazo. creo que después de esta catástrofe hay que ya asumir de que nos puede venir otra tormenta así, más fuerte incluso, como Exacto, es en Estados Unidos y como es en tantas partes. Si no, exactamente. no, esto le tenía que llegar a Chile, como llegó el terremoto, el último, esto fue, como usted bien decía, un terremoto. El día viernes estaba leyendo las noticias y en Japón hubo Sí,
un terremoto 7,1 y la agencia que tienen los japoneses dio la alerta de que podría venir un terremoto más grande. Yo creo que esos niveles de alerta, yo creo que debemos empezar a incorporarlos dentro de la gestión de los servicios básicos. Sin duda, sin duda. Pero bueno, le hemos quitado bastante tiempo en este día. Don Humberto, le quiero agradecer el que haya venido a los estudios de la Radio de Agricultura en esta entrevista del día. Don Humberto Verdejo, ingeniero civil en electricidad y académico de la Universidad de Santiago, USACH. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Humberto. Y estimados auditores, los dejo invitados, como siempre, para la próxima semana a una nueva entrevista en agricultura. Quédese en la sintonía de la Radio Agricultura en este domingo. Gracias.